Bueno, muy bien. Entonces, este tema corresponde a la unidad temática número 8, que se llama, como el título lo indica, diseño de columnas esbeltas. Eh, Hace algunos años se empezaron a diferenciar el diseño de columnas esbeltas respecto a columnas cortas. Estos son los contenidos que tiene la unidad temática de columnas esbeltas. Y fundamentalmente se diferencia el diseño de columnas esbeltas en relación a columnas cortas, porque el tipo de falla que tiene una columna esbelta es distinto al tipo de falla que tiene una columna corta. Fundamentalmente, una columna sujeta fundamentalmente con un momento flector eh, tiene una, eh, llamémosle, una excentricidad debida al momento o debida a la excentricidad de la aplicación de carga, que hace de que produzca lo que se llama momento de segundo orden. Es decir, el momento que aparece en el elemento estructural cuando este elemento estructural prácticamente está deformado. Eso es lo que habitualmente se conoce como efectos de segundo orden, ¿no? En estos efectos de segundo orden, no siempre cuando uno hace el diseño de una estructura lo tiene en cuenta. Por ejemplo, voy a hacer acá un dibujito porque tengo espacio para no salir de este compartir pantalla, y es el siguiente. Si ustedes, bueno, si ustedes tienen, por ejemplo, una columna, ¿okay?, con una carga este, normal y con una carga horizontal, llamémosle H, ¿okay? Entonces, ¿cómo calculan el momento? Este es un ejemplito muy simple, los hay más complejos. ¿Cómo calculan el momento al pie de la columna? Bueno, el momento al pie de la columna, sabemos de que el esfuerzo normal no produce momento y será el valor de la fuerza horizontal H por la altura L, por ejemplo, para no poner H por H. ¿Está bien? H por L. Ahora bien, en realidad esta columna, por efecto de la carga horizontal, no es cierto de que va a permanecer en esa posición, sino que desde el punto de vista práctico, por efecto de la fuerza H, se deforma un cierto valor y la fuerza normal se desplaza con ella. Entonces, se desplazará a un cierto valor, no sé cuánto, no importa. Ustedes por teoría de las estructuras lo saben calcular, análisis estructural 1 lo han determinado. Por ejemplo, si este valor fuera delta, ¿cuánto vale ahora el momento al pie de la columna? Bueno, el momento al pie de la columna será igual a H por L, ¿ok? H por L más el esfuerzo de N por delta. Precisamente, este segundo término es lo que se conoce como momento de segundo orden. Es decir, que el momento de primer orden, que es el primero, H por L, momento de primer orden, ¿no es cierto? Se calcula considerando que la estructura no está deformada, o bien que las deformaciones son muy pequeñas o son despreciables. Cuando la columna toma una cierta altura, y precisamente estamos en el caso de columnas esbeltas, estos valores de delta pueden ser importantes, y los momentos de segundo orden incrementan de tal manera los momentos en las zonas críticas
tal de que pueden producir colapsos de la columna. Entonces, allí que quede claro cuál es ese momento de segundo orden. Entonces, por eso es que, repito, si alguno quiere hacer alguna pregunta, por favor, porque yo pierdo el chat y no abran directamente el micrófono. Entonces, se hacen dos tipos de diseño de columnas cortas o diseño de columnas esbeltas. El camino es distinto. Cuando la columna es corta, se tiene que hacer utilizando todas las herramientas que ustedes vieron hasta la clase pasada. Y en ese caso, la carga última de esta columna no se reduce por deformaciones laterales delta, es decir, por efectos de momento de segundo. Cuando la columna es esbelta, bueno, precisamente la capacidad de la columna se reduce notablemente debido a la deformación lateral delta. Bueno, forma parte de la clase motivadora, ¿no es cierto?, que les mencionaba, de la cual saqué solamente esta foto. Entonces uno puede ver aquí clásicamente cuál es el momento de segundo orden, ¿no? Es decir, suponiendo que yo tengo una carga en el extremo de la escalera, ¿no?, está allí. De acuerdo, la carga está aplicada, por ejemplo, en este punto. Entonces, el momento que produce respecto al pie de la escalera, ¿no?, será igual al valor delta. Si bien esta no es una columna deformada, pero tiene un conocido efecto de segundo orden. Bueno, después en algún momento podemos discutir en una clase más distendida este efecto, ¿no?, que más que un efecto estructural es un efecto, yo diría, cultural, ¿no? El artista ha logrado esto y bueno, ustedes podrán imaginarse de qué manera lo logró, ¿no? Pero bueno, es un buen ejemplo para mostrar esta situación que estamos analizando. Entonces se pueden presentar fundamentalmente estas situaciones. El caso de columna corta, ¿está bien? El caso de columna corta, la falla de la columna se produce cuando en el diagrama de interacción la relación carga-momento toca el diagrama de interacción. Es decir, la capacidad de la columna no puede ser superada porque o bien no es suficiente la cantidad de hormigón o bien no es suficiente la cantidad de acero. O sea, este es el límite. Pero tiene un comportamiento perfectamente lineal. Cuando empiezan a aparecer deformaciones laterales, delta, aquí en este caso hay dos situaciones. Primero, que la variación de la carga axial versus momento no es lineal, tiene una ley parabólica, y pueden sucederse dos cosas. Una primera situación es de que, a pesar de tener un momento de segundo orden, con deflexión lateral, la capacidad se agote cuando la relación momento-carga axial toque el diagrama de curvatura. Esto también se llama, este efecto se produce para columna esbelta, pero con control de desplazamiento. Con control de desplazamiento. Bueno, acá hay un errorcito de tipeo. Esto también es para columna esbelta, pero sin control de desplazamiento. Es decir, que fíjense, tiene una variación, también parabólica, pero no alcanza a tocar el diagrama de interacción. La falla se produce antes por inestabilidad. Por lo tanto, entonces nosotros tenemos que acá ya individualizar dos tipos de estructura o dos tipos de columnas que pertenecen a pórticos indesplazables, que es el primer caso, indesplazable, pórticos indesplazables, y columnas que pertenecen a un segundo caso que se llama pórticos desplazables, que sería este segundo caso, pórticos desplazables. Cuando hablo de pórtico me refiero a las columnas que conforman el pórtico.
Desde el punto de vista de tipología estructural, para que ustedes hagan una correlación con lo que conocen, por ejemplo, los pórticos con control de desplazamiento podrían ser estructuras que formen pórticos, como su nombre lo indica, formado por columnas y por vigas, pero que estén insertas en un sistema estructural que además de los pórticos tengan tabiques de hormigón armado, muros de mampostería. Entonces, esos tabiques o esos muros de mampostería estarían de alguna manera controlando los desplazamientos. El segundo caso, para pórticos desplazables, sería, por ejemplo, el caso de pórticos que pertenecen a naves industriales, donde no existen, o bien la columna aislada de la nave industrial, en la cual no existe posibilidad de control de desplazamiento. De hecho, esta columna que acabamos de dibujar en la introducción del primer tema, podría ser una columna desplazable si no hay nadie que me controle el desplazamiento. Es decir, frente a una carga horizontal elevada, este desplazamiento podría ser tal, ¿ok? Podría ser tan grande de que me estaría produciendo la falla de la columna por deflexión lateral y no por capacidad. ¿Mm? Acuérdense que el diagrama de interacción a ustedes les da la capacidad que tiene la columna para soportar carga axial y momento. En el caso de que tengamos deflexión laterales muy grande, estos son los valores de delta entonces, no hay manera de que se agote la capacidad por los materiales, sino se agote porque primero hay una gran deformación lateral. Entonces, repito, es importante que o vamos a hacer diferencia entre lo que son pórticos desplazables respecto a pórticos indesplazables. Esto lo vieron en resistencia de materiales, la carga, la capacidad que tiene la columna fundamentalmente para tomar carga axial, una columna esbelta, que fue estudiada por Euler, y en la parte inferior está la relación de esbeltez, donde K era una constante que dependía de las condiciones de vínculo. Por ejemplo, ustedes recordarán en resistencia de materiales que si estaba biarticulado, el K era igual a 1. Si estaba empotrado, el K era 0,5 y así siguiendo. Lamentablemente esta expresión de Euler no la podemos aplicar textual en, llamémosle, en estructuras de hormigón, porque las columnas generalmente vienen formando estructuras aporticadas con las vigas. Por lo tanto, la longitud de inflexión, acuérdense que esta longitud de pandeo medía las longitudes de los puntos de inflexión, es variable y depende de la relación de rigideces entre viga y columna. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, cuando los sistemas son desplazables, los valores de K pueden oscilar entre 1 y 0,5. En cambio, para sistemas indesplazables, para sistemas desplazables, los valores de K inclusive pueden tener valores muy altos que pueden llegar hasta infinito. Bueno, acá en el dibujito está muy chiquito, pero pueden llegar hasta infinito. Pero en términos generales, superan el valor 1. De hecho, recuerden que la columna empotrada y libre en la parte superior tenía un K igual a 2. Ahora, la ecuación crítica de Euler, esta que está estudiada por Euler, cualquiera fuera el sistema desplazable o indesplazable, supera en valor numérico ampliamente a la capacidad que tiene la columna de hormigón armado, que acuérdense que estaba dada parte por el hormigón y parte por el acero. Si uno saca la cuenta de la carga crítica de Euler con la carga dada por el hormigón armado, van a ver de que la carga crítica de Euler es muchas veces superior a la capacidad que tiene la columna debido a su sección de hormigón y a su sección de acero. Entonces, por otro lado, también sabemos de que, esto también ustedes lo estudiaron en resistencia de materiales, que hay un valor de esbeltez límite por el cual, para valores menores a la esbeltez límite, la falla se va a producir por aplastamiento en el hormigón, mientras que para valores mayores a la esbeltez límite, la falla se produce por
inestabilidad elástica. Por otro lado, nosotros acá admitimos que este es el comportamiento del hormigón frente a, por ejemplo, carga de formación. Bueno, evidentemente estamos viendo de que es una ley constitutiva del hormigón, en la cual en muchos casos nosotros, cuando vimos ley constitutiva en la segunda unidad temática, bueno, podía ser una similitud a la que le estoy indicando en rojo. Uno de los conceptos que estamos viendo es que estamos manteniendo el módulo elástico constante. Sin embargo, cuando la columna va perdiendo rigidez debido precisamente a la deformación lateral, se pierde el concepto de rigidez, porque esto está muy asociado a el diagrama de carga y descarga, ¿no es cierto? Si la columna prácticamente se va degradando, bueno, voy a cambiar de color. Fíjense que en un momento yo parto con esta rigidez, pero en la medida en que la columna aumenta la deformación, la rigidez se va degradando. Entonces el módulo elástico es mucho menor para deformaciones grandes. Por eso es que el reglamento después nos aconseja utilizar un valor de módulo elástico, porque, repito, el módulo elástico en columnas esbeltas no es constante. Lo que hasta ahora entonces hemos aprendido es de que la resistencia fundamentalmente de una columna disminuye cuando aumenta la esbeltez. Para columnas que tienen control de desplazamiento, los valores de rigidez pueden variar entre 1 y 0,5. En cambio, para aquellas que no tienen control de desplazamiento, pueden ser mayores a la longitud. Es decir, pueden tomar valor 2 e inclusive mayores de 2. Por lo tanto, hay que hacer nuevamente una distinción en aquellas columnas que pertenecen a sistemas desplazables respecto a sistemas indesplazables. Entonces, para analizar este concepto, vemos el primer caso, una columna biarticulada con una carga axial en el cual toma una deformación lateral. Esto es como si entonces estuviera, ahí están los momentos aplicados en los extremos. Ustedes imagínense que esto forma parte de un pórtico, por ejemplo, un pórtico de 2 patas, en el cual el momento extremo es ese, y el momento en el pie también sería este que está indicado en la parte inferior. En este caso, los momentos producen curvatura, que se llama curvatura simple, es decir, la columna se curva hacia un solo lado. Entonces, si tenemos en cuenta los momentos de segundo orden, de acuerdo a lo que habíamos visto, será el momento de primer orden, ¿de acuerdo? El momento de primer orden, M0, que le vamos a llamar, más el momento de segundo orden, que es debido a la deformación. El valor de I toma una forma parabólica que fue estudiada por algunos autores y estos autores recomendaron estos valores, ¿no es cierto? Es decir, I0 por 1 dividido 1 menos P sobre PC. P es la capacidad de la columna con la armadura y con la sección de hormigón que tiene, y PC es la carga crítica de onda. Por lo tanto, si la 2 ustedes la reemplazan en la 1, bueno, acá tienen entonces esta forma. Esta ecuación posteriormente fue estudiada por Johnson, un poco más reciente, en el año 76, no tan reciente, pero bueno, es la que se usa, y puso aquí este factor, en vez de hacer una suma de momentos de segundo orden, optó por el criterio de hacer una amplificación del momento, ¿no? Que daba de alguna manera resultados más coherentes. Y el valor de phi era un valor que dependía del tipo de carga y aproximadamente variaba entre más o menos 0,2. Pero no era relevante eso, porque si ustedes miran este valor que está acá, el P sobre P crítico de Euler, es un valor muy pequeño. Si este es 0,2, ¿no es cierto? Este prácticamente da igual a 1. Por eso la ecuación que prácticamente tomó después los reglamentos en general es esta expresión que está acá. Entonces fíjense que el momento M0, ¿no?,
que es el momento, llamémosle, debido a primer orden, es amplificado por un factor de amplificación, que en este caso está dado por este término. No es la ecuación que usa el reglamento, pero es el concepto, es la filosofía que usa el reglamento. Es decir, cuando ustedes estudiaron, por ejemplo, en resistencia de materiales y vieron los métodos clásicos de diseño, ¿qué era lo que hacían cuando tenían problemas de inestabilidad? Amplificaban la carga axial. En este caso, en el caso de columnas esbeltas, lo que se hace es amplificar el momento. Amplificar el momento. Esta es la deformación de la columna cuando produce curvatura en una dirección. Pero puede darse el caso de que los momentos en cabeza y pie de la columna sean distintos, es decir, de que este momento sea en esta dirección y este momento sea en esta dirección. Entonces, aquí produce lo que se llama curvatura doble. ¿Sí? Fíjense cuál es la variación de la deformación. Evidentemente es muy distinta a esta variación que está acá, que es una única parábola. Entonces, este valor de I sub 0 que fue considerado aquí, o de I que fue considerado aquí, no puede ser considerado en este segundo término. El valor de I en este segundo término toma esta forma, y evidentemente las deformaciones dadas por esta ecuación número 5 son mucho menores que las dadas por la ecuación número 2. Porque claro, los efectos de doble curvatura son más favorables para los efectos de Beltès. Para los efectos de Beltès. Entonces, ¿qué fue lo que se vio? Se vio evidentemente que el factor de amplificación depende fundamentalmente de los tipos de momentos que tengo actuando en la columna. Una cosa es tener momentos que producen curvatura en una única dirección, y otra cosa es tener momentos en la columna del pórtico que producen momentos con doble curvatura. ¿Quedó claro? Entonces, este efecto nos hace ver de que no nos podemos independizar de los momentos actuando en la cabeza y en el pie de la columna. ¿Preguntas sobre esto? ¿O está bien? Bueno, entonces lo que les acabo de explicar está aquí. Fíjense entonces que el efecto que producen los momentos para simple curvatura tienen una deformada muy distinta a los efectos que producen para doble curvatura. Eso es lo que les acabo de mencionar. Por eso entonces de que no era posible en estas ecuaciones trabajar aquí con un término que no tuviera en cuenta los efectos de momento en pie y cabeza de columna. Entonces, por ello es de que se introdujo una ecuación empírica donde se introduce el valor C sub m, donde C sub m tiene en cuenta la relación de momentos. Es una impresión empírica donde es un factor 0,6 más el 40% de la relación de momento, y este factor tiene que ser en todos los casos mayor a 0,4. ¿Qué es lo que es M1? Bueno, M1 es el menor momento actuando en la columna. Digo, si ustedes tienen un diagrama de momento que, no sé, podría tener esta forma, ¿no? ¿Okay? Entonces, M1 será el de la cabeza, que es el menor momento, y M2 es el mayor momento. Esté donde esté, en la cabeza o esté en el pie. El valor de M0 es, por supuesto, el mayor momento. El que aparece en esta ecuación es el mayor momento, que es el cual estamos mayorando. ¿De acuerdo? Y por definición, la fracción, si la fracción M1 sobre M2 se define positiva, si la curvatura es simple. ¿Cuál es la curvatura simple? Esta. Esta es curvatura simple. Curvatura simple. Y la relación M1 sobre M2 será negativa cuando la curvatura es doble. Cuando la curvatura es doble, tiene esta forma. Entonces, curvatura doble. Por supuesto, entonces, fíjense que al introducir un signo negativo, el coeficiente C sub m se reduce, ¿no? Porque acá estamos poniendo un signo menos debido al negativo de la fracción. En los casos especiales en el cual M1 sea igual a M2, el CM se tomará igual a 1. Eso lo dice el reglamento.
Ahora, en todos los casos tenemos que verificar la condición de esbeltez o hacer el diseño a columnas esbeltas. Bueno, no, solamente en los casos en los cuales superemos la esbeltez límite. Por lo tanto, en el trabajo práctico grupal, ¿qué es lo que le vamos a pedir a ustedes de este tema? Que ustedes, para todas las columnas, verifiquen por lo menos la esbeltez límite. ¿Mm? Si seguramente que no van a tener problemas de esbeltez, pero sí por lo menos verifiquen si es necesario o no es necesario verificar las condiciones de esbeltez de una columna. Se introdujeron expresiones empíricas en el cual se dice que en este caso el lambda límite, dado por el K por L dividido R, siendo K el coeficiente que depende de la relación de la condición de vínculo, L es la longitud de la columna y R es el radio de giro, sea menor o igual a este término, que repito es un valor empírico. 34 menos 12 M1 sobre M2. M1, de nuevo, M1 es el menor de los momentos, y positivo para curvatura simple o negativo para curvatura doble. Y M2 es el mayor de los momentos, siempre positivo. Entonces aquí tienen una expresión para sistemas desplazables y tienen una segunda expresión para sistemas desplazables. En el caso del sistema desplazable introduce un número mágico que es 22. Tampoco sabemos de dónde sale, pero seguramente que el reglamento lo ha puesto en función de experiencias experimentales. Así que bueno, ustedes, como seguramente la estructura que ustedes tienen, básicamente van a pertenecer a sistemas indesplazables, van a tener que utilizar esta ecuación para verificar la condición necesaria o no de verificar el pandeo. Bueno, el reglamento también da los valores. Ingeniero, ¿Sí? Lo escucho. o sea que podríamos decir, nosotros antes de comenzar el estudio de la columna tenemos que hacer esa verificación y esa me define si lo estudio como una columna esbelta o como una columna corta. Exactamente, Oh, exactamente. bien. Así, ese sería el procedimiento. Ustedes plantean de antemano la esbeltez. Si la esbeltez da menor, que el 34 menos 12 M1 sobre M2 da menor que el K por LU sobre R, directamente encausan la verificación por columna corta. Y si les da mayor, se olvidan de columna corta y verifican la columna con estas herramientas que estamos viendo en esta parte de la unidad de la materia. Es correcto. Bueno, los valores de LU que aparecen aquí, también el reglamento les dice cómo considerarlo, porque puede darse el caso de que LU tenga un valor en una dirección y tenga otro valor en la otra dirección. Por ejemplo, fíjense, acá tienen una viga, donde en una dirección la longitud de la columna se considera desde la parte inferior de la viga. Pero si ahora yo esta estructura la miro del otro lado, la miro desde aquí, la viga, la longitud es mayor. Así que hay que tener cuidado cuando uno considera la longitud. Ahora, si yo tuviera en la otra dirección otra viga en esta dirección, por ejemplo, un emparrillado de vigas que sean iguales en una de las dos direcciones, bueno, evidentemente el LU será igual en la dirección X que en la dirección Y. Pero eso hay que tener cuidado, fundamentalmente porque la longitud de la columna puede no ser igual en una o en las dos direcciones. Ahora, ¿cómo clasificamos si una columna pertenece a un sistema desplazable o indesplazable? Esa sería la pregunta del millón. Bueno, evidentemente ustedes todavía no tienen las herramientas, salvo que hayan cursado Análisis Estructural 2, pero digamos, nosotros ahora en la materia, si eventualmente tenemos que resolver un problema de esta naturaleza, se los vamos a decir, mire, esta columna pertenece a un sistema desplazable o indesplazable. Pero en la vida real, cuando ustedes sean profesionales, ustedes mismos van a tener que definir si esa columna pertenece o no a un sistema desplazable o indesplazable. El reglamento fija en principio dos procedimientos. El primer procedimiento
que está aquí, ¿no? Que está aquí, es fundamentalmente decir de que la columna pertenece a un sistema indesplazable cuando el aumento del momento en la columna por efecto del segundo orden no excede el 5% del momento de primer orden. Es decir, que el momento de segundo orden no debería ser mayor del 5% del momento de primer orden. Claro, pero para eso van a necesitar calcular deformaciones. El segundo procedimiento que establece el reglamento en el artículo que ustedes están viendo en la diapositiva, el 10.11.4.2, es calcular el índice de estabilidad, donde si este índice de estabilidad da menor a 5%, la columna pertenece a un sistema indesplazable. Si da mayor al 5%, pertenece a un sistema desplazable. Fíjense cómo se calcula el índice de estabilidad. Es la sumatoria de las cargas axiales actuando en el nivel multiplicado por delta. O sea que yo acá ya estoy haciendo un análisis global de la estructura, no del pórtico de la columna. Acá yo tengo toda la estructura. Es decir, podría yo tener entonces una estructura espacial, ¿ok? Formada por, qué sé yo, tabiques, pórticos, etcétera, y tengo que ver esta estructura, cuál es el valor de su deformación en su conjunto, ¿eh? Para poder calcular el valor de B0. Los valores de B es el corte, que habitualmente son las fuerzas horizontales, ¿eh? Multiplicado por L, que es la longitud de la columna. Entonces aquí necesitan manejar conceptos de análisis estructural 2, porque básicamente para determinar los cortes hay que hacer análisis sísmicos, fundamentalmente, y hay que evaluar la acción sísmica sobre las estructuras. Así que, repito, si bien el reglamento las define, ahora ustedes no tienen todavía todas las herramientas como para poder calcular el índice de estabilidad. Pero bueno, en la vida real, cuando ustedes sean profesionales, ustedes mismos tendrán que valorar esta situación utilizando, por supuesto, los criterios de la carrera, al que se quiere dedicar a estructura. En el reglamento, en la figura 10.3, van a encontrar un pequeño diagrama de flujo. De hecho, no mañana, sino la semana que viene, el ingeniero Palazzo les va a dar un diagrama de flujo más completo para hacer cuando la columna ustedes la tienen que verificar como columna desplazable o columna indesplazable, ¿no? Un pequeño diagramita de flujo donde uno lo va siguiendo y va definiendo el tipo de diseño. Ahora, ¿cuál es bueno, esto, repito, forma parte del procedimiento. No aporta nada. Lo que sí es importante, y es un concepto nuevo, fundamentalmente para ustedes, es de que los valores de desplazamientos, estos valores de desplazamiento de esta estructura, tienen que calcularse con secciones fisuradas. Es decir, cuando las estructuras de... A ver, esto no ocurre porque es nuevo para ustedes. Porque seguramente en estructuras, llamémosle homogéneas, como es el acero o como es la madera, con las cuales ustedes han venido trabajando, si bien se degrada, no tiene un estado de fisuración. El hormigón se fisura y las deformaciones, en la medida en que el hormigón se fisura, aumentan. La famosa rótula plástica que ustedes vieron en Análisis Estructural 1, la rótula plástica, ¿eso qué quiere decir la rótula? No es prácticamente un circulito, es daño en el hormigón y es fisuración en el hormigón. Entonces, en esos casos, el reglamento dice que para considerar los efectos de fisuración en los elementos estructurales, los momentos de inercia efectivos de los elementos estructurales que conforman estructuras pórticos, por ejemplo, tienen que ser reducidos. En el caso de viga, fíjense, lo reduce un 65%. Es muchísimo. Es decir, que del momento de inercia bruto, el BH cubo sobre 12, solamente puedo tomar el 0,35. En el caso de columnas, como las columnas tienen un esfuerzo axial generalmente preponderante, se fisuran menos. Entonces las está reduciendo un 30%. O sea que
ahí en ese caso en columnas puedo tomar el 70% del momento de inercia bruto. Bueno, también están los casos de tabiques fisurados, etcétera, que esto lo ven en análisis estructural 2, ¿no? Pero también tiene reducción. ¿De acuerdo? Entonces, digo, para poder calcular las deformaciones hay que considerar sección fisurada. ¿Cómo consideran sección fisurada? Reduciendo el momento de inercia. Los programas computacionales, como puede ser el ETAP o el SAP, ya traen incorporado esta herramienta donde ustedes pueden reducir los momentos de inercia con estos coeficientes que dan los reglamentos para considerar sección fisurada. Entonces, en conclusión, aquí es muy simple. Para el caso de que la columna sea esbelta, yo tengo que evaluar un momento de cálculo, que es el momento mayor multiplicado por un coeficiente de amplificación. El coeficiente de amplificación, este delta, está dado en función de los momentos que tengo actuando en los extremos de las columnas. El valor de la carga crítica de Euler está en función de la expresión de Euler, deducida por Euler en su momento, con la única condición de que vamos a mirar un poquito el factor K. Porque los factores K que ustedes conocen vienen de resistencia de materiales y son fundamentalmente para condiciones de vínculo ideales. En el caso de las columnas de hormigón, bueno, fundamentalmente forman estructuras aporticadas y no es lo mismo, entonces, no es lo mismo, por ejemplo, una columna fuerte, ¿no es cierto?, con una viga débil, ¿ok? Acá en este caso, prácticamente la viga está empotrada en la columna. Entonces la columna va a arrastrar a la viga. No es lo mismo que si la columna es débil, y la viga es fuerte. En este caso es como si la columna estuviera empotrada en la viga. Entonces, la deformada de esta columna, ¿no es cierto?, va a ser muy distinta a la deformada de esta columna. Entonces, ese va a ser el concepto, y para determinar los valores de K, bueno, los valores de CM dan algunos valores el reglamento, de acuerdo al tipo de formación, pero básicamente la expresión que vamos a utilizar son estas. El otro aspecto que me estaba olvidando es el siguiente. Cuando puede darse el caso de que hay una columna sin momento, entonces, aún sin momento, el reglamento le dice, mire, vamos a tomar un momento mínimo por cuestiones de seguridad, ya sea porque haya errores constructivos, ya sea porque la carga se ha aplicado de manera excéntrica, yo diría, no intencionalmente, sino de manera accidental, etcétera, que es igual a la carga axial multiplicado por 15 más 0,003H. Estos valores están puestos para poner las dimensiones en milímetros, tengan cuidado, ¿eh? Para poner las dimensiones en milímetros. Entonces el H acá tiene que entrar en milímetros. Entonces siempre vamos a tener un valor de momento mínimo. Un valor de momento mínimo. Ahora, sí, volviendo al tema, veamos los valores de K. Los valores de K, repito, dependen de la relación de rigidez entre vigas y columnas. Para eso vamos a utilizar, para determinar los valores de K, los diagramas de Jackson y Moreland. Jackson y Moreland fueron dos autores que trabajaron sobre esta temática, en el cual dijeron, bueno, vamos a hacer un diagrama para poder determinar K. K, repito, es el valor que está acá abajo en la expresión de Euler, para pórticos indesplazables, por ejemplo, el diagrama de la izquierda, y para pórticos desplazables, el diagrama de la derecha. Entonces, ¿en qué consiste? Fíjense, acá hay una columna, yo estoy estudiando, por ejemplo, esta columna, ¿de acuerdo? Y esta columna tiene dos nodos, el nodo superior, que llamamos A, y el nodo inferior, que llamamos P. Entonces, yo voy a calcular un phi A y voy a calcular un phi B, ¿ok? Y este phi A y phi B es la sumatoria de los EJ o los EI, momento de inercia dividido la longitud de las columnas. ¿De cuál columna? Si estoy en el nudo A, será de esta,
y de esta, la que concurre al nudo, dividido la sumatoria de los I, momento de inercia, dividido L de las vigas. ¿De cuáles vigas? De las que concurren al nudo. Entonces, de tal manera de que yo voy a tener un valor de phi A y de phi B. Ahí están los valores de phi A y de phi B, ¿no? En los diagramas, en los nomogramas. Entonces, entrando con un valor determinado, yo acá supuse 1 para que ustedes lo vieran, entro con el valor de phi A, entro con el valor de phi B, 1 con una recta, y donde intersecta obtengo el valor de K. Entonces, repito, necesito conocer el valor de el psi en el nudo superior y el psi en el nudo inferior, ¿no? ¿De acuerdo? Evidentemente, si la estructura está hecha del mismo hormigón, bueno, los C se van a eliminar y ustedes pueden directamente trabajar con el momento de inercia debido a la longitud de las columnas sobre el momento de inercia debido a la longitud de las vigas. Ahora, estos diagramas también están en ecuaciones. Cada uno de los autores dijeron, bueno, si ustedes no quieren trabajar con los nomogramas, que están aquí, lo pueden hacer con las ecuaciones. Están aquí. Entonces, en el caso de pórticos indesplazables, tienen que trabajar con el menor de estos valores, ¿no? Que les da acá. Después tienen las ecuaciones para sistemas desplazables. El phi m, el psi m, es el promedio entre el psi A y el psi B. Ahora, repito, si ustedes trabajan con estos nomogramas o con estas ecuaciones, deberían llegar a un idéntico resultado. Ingeniero. Sí, lo escucho. No, justo que se empezó a escuchar muy mal, no lo entendíamos ninguno. Ah, ok. No sé si... ¿Ahí me Igual ahora escuchan mejoró la bien? señal, no sé por qué. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, ahora sí. Y debe haberse perdido un poco. Les decía entonces que en la guía hay un ejercicio donde ustedes multiplique o no mayore todos los momentos, sino mayore los momentos que solamente le van a producir desplazamiento lateral. Es decir, que, repito, esto es solamente para el caso de sistemas desplazables. Entonces, en esta expresión, bueno, tienen M1, M2, M1 es el menor momento siempre y M2 es el mayor momento, pero no importa, lo importante es de que el M1 NS, que les dice el reglamento, son los momentos como consecuencias de cargas que no producen desplazamientos laterales. Los M1S son momentos asociados a cargas que producen desplazamientos laterales. Por ejemplo, puede ser la acción de un viento o la acción de un sismo. Entonces, en el caso de sistemas desplazables, no estamos obligados a mayorar la totalidad del momento, sino estamos obligados a mayorar solamente los momentos que me producen desplazamientos laterales. También en el caso de sistemas desplazables existen 3 procedimientos para poder caracterizar si la columna pertenece a un sistema desplazable o indesplazable, ¿eh? Entre los cuales aquí también está metido el índice de estabilidad. Pero bueno, es algo muy parecido a lo que vimos para sistemas
desplazable y análisis estructural 2. Por lo tanto, hasta que adquieran fundamentalmente esos conocimientos, nosotros le vamos a decir, bueno, mire, vamos a hacer un ejercicio para practicar esto, pero vamos a considerar de que la columna pertenece a un sistema desplazable o a un sistema desplazable. Y finalmente, ya con esto terminamos, es decir esto, ¿no? Lo que yo les acababa de explicar al inicio de esto, cuando la columna se va fisurando, va perdiendo rigidez. Entonces, en realidad, el módulo o la rigidez, fundamentalmente a flexión, que tiene la columna no es constante. Es una expresión mucho más compleja, que tiene esta forma. Esto está en el artículo 10.12.3, en el cual hay que calcular un valor de beta D, que se calcula para el caso de indesplazable como la relación entre la máxima carga axial y la carga axial mayorada asociada a la misma combinación. Bueno, es complicado de definir de manera precisa la rigidez a flexión. Entonces, bueno, el reglamento establece de que como simplificación podemos tomar esta última ecuación que está aquí, que es una ecuación relativamente más simple. Fíjense que la rigidez a flexión de la columna es igual al 40% del módulo de elasticidad, que ustedes eso lo saben calcular, por IG, que es el momento de inercia bruto, es decir, el B por H cubo sobre 12, dividido 1 más beta D. Bueno, acá lamentablemente vamos a tener que calcular el beta D, repito, que es la relación entre la máxima carga axial mayorada, que actúa en forma permanente, por ejemplo, puede ser el D, y la carga axial mayorada asociada a la misma combinación de carga. Bueno, estos B varían aproximadamente entre 1,2 y 1,3, después el reglamento da alguna simplificación. Estos estudios responden a algunos autores que han hecho trabajos de investigación relacionados con esta temática, y repito, es como para considerar la pérdida de rigidez de la columna en la medida en que ésta se va fisurando, ¿no? Así que, bueno, el reglamento en principio nos permite utilizar esta expresión simplificada, que es mucho más simple que utilizar la primera expresión, ¿no? Así que se pueden calcular directamente con ese valor. En el ejercicio que está en la guía, en la materia, está la forma de determinar el valor de P sub B, beta sub B. Bueno, eso es todo lo que es columnas esbeltas. No sé si tienen alguna pregunta relacionada con este tema, pero bueno, sí, yo lo quería dar en un tiempo acotado para darles tiempo a los que tienen que rendir, si estamos bien. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Esto lo van a ver recién en las aplicaciones el miércoles que viene, no mañana. Solamente vamos a ver temas relacionados con la evaluación del trabajo práctico. Así que el miércoles que viene van a ver los ejercicios relacionados con columnas esbeltas. ¿Preguntas sobre esto o todo bien? No. Por mi Todo parte, bien, ingeniero. Bueno, vamos a parar la